Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema y dos anuncios bien importantes, si tú me lo permites. El primero, te estamos invitando a nombre de Pepe y tu servidor y también de Lourdes Gómez al evento que va a ser el 12 de junio en el Lunario. Va a haber grandes sorpresas, estamos organizando un gran programa para ti, como te lo mereces. Venta de boletos al Ticketmaster, va a estar la descripción en la caja de comentarios. Asiste, te lo recomendamos mucho. Y número 2, que también es muy importante, en un minuto te voy a platicar esto. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra maestra consentida, que es la maestra Vilma Naranjo. Nos ha gustado mucho cómo nos ha ayudado a investigar los temas, a desarrollarlos. Y va a estar con nosotros ya, tú lo has pedido, el gran dúo dinámico, con la ayuda también de Pepe. Maestra, me da mucho gusto darle la bienvenida a usted, al equipo de Relatos Forenses, y que vamos a hacer muchas actividades para todas las personas que nos ven. Vamos a hacer un proyecto que ya tiene Pepe, de incluso visitar algunos lugares donde hubo algunos elementos importantes de homicidios. Vamos a hacer la recreación y claro, usted va a manejar la etapa de los blogs, y por eso le doy la bienvenida a nombre de Muchas Pepe. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, digo a ti, Jorge, por la confianza, por permitirme pues compartir contigo en esta mesa, que ha sido una maravillosa aventura. Obviamente gracias a Pepe y a todo su equipo por igualmente tenerme la confianza y dejar que pues contribuya en algo con los temas que puedo llegar a conocer. No, al contrario, maestra. Y bueno, pues les agradezco mucho y los invito a que nos acompañen a estos blogs. Va a ser muy interesante toda la información que traemos. Van a ser casos interesantes, casos conocidos, casos inclusive de temas que no son mucho del dominio público, pero de igualmente unos temas súper interesantes. Así que ojalá nos puedan acompañar y de cualquier manera también acompañarnos a las nuevas aventuras que vamos a hacer. Viene muchas cosas interesantes, porque la propuesta de cómo lo estaba manejando Pepe es muy recreativo para podernos incluso caminar, hacer ver cómo pudieron quedar los indicios. Exacto. Incluso nos vamos a infiltrar por ahí, maestra, para para tener más información. Tener más información. Pero sabe usted que es bienvenida. Muchas gracias. La queremos mucho. Igualmente. Y es un deleite estar con usted. Gracias, pues nuevamente aquí para un nuevo caso, un nuevo tema y esperemos con nueva información. Fíjese que, si usted me lo permite, maestra, para ir ya ahora sí subiendo a los 10,000 metros, claro, vamos a hablar sobre un tema que usted nos va a deleitar. Y yo les voy a recomendar este libro, amigas y amigos, se llama El nudo del silencio. En paz descanse el maestro, y bueno, más bien doctor Gabriel Barrón, fue el criminólogo que ayudó a la perfilación de Juana Barraza. Es muy buen libro, vamos a estar platicando del libro y obviamente con la ayuda de la maestra Vilma. Trae imágenes incluso de cómo se hacía el famoso nudo del silencio, el retrato hablado. Para ti que eres estudiante de la criminalística, de la criminología, pues está muy interesante porque incluso en la detención menciona cómo hacía esta llave para asfixiar a sus víctimas. Incluso tenemos cómo utilizó, ya sea con el estetoscopio o con alguna prenda, el proceso para causar la estrangulación, que ahorita vamos a platicar también cuál es la diferencia entre estrangulación y ahorcamiento. Entonces, maestra, ¿qué le parece si usted nos empieza a desglosar? Y ahorita empezamos con la mesa de análisis, porque también es importante comentar que es una mesa de análisis. Claro. Porque luego la gente se enoja de que hablamos mucho. Sí, no, muy bien. Pues bueno, este tema es bien interesante, no solo por el caso de una persona que es muy funcional, inclusive tiene un deporte que pues junta masas, es un deporte prácticamente nacional. Entonces es bien importante saber que dentro de estos asesinos seriales también hay mujeres, y las mujeres actúan de diferente manera. Podrá ser por manera pasional, inclusive por cuestiones de hormona, cómo es que desarrolla un crimen, y este sería el caso de Juana Barraza Sampero, la conocida como la Bacta Viejitas. Muy interesante porque
De por sí, una mujer fuerte, por como usted lo dice, en el sentido de que era luchadora. Físicamente fuerte, entonces, sí. Muy fuerte. Y el perfil para las víctimas, aquí es lo que ahorita vamos a introducirnos, muy específico, que habla sobre una situación pues psiquiátrica y también psicológica, de tener ahí como un quiebre en la figura materna, que por eso incluso las abuelitas, incluso el propio Gabriel Barrón, maestra, comenta que en una de ellas, cuando le está haciendo la llave para estrangularla, había un factor detonante, que era lo que ocasionaba que ella estrangulara, y creo que era el que, bueno, de acuerdo a lo que platicaba Gabriel Barrón en sus clases, decía que el factor detonante era que la humillaran. Exactamente. Ahorita me voy a estar, pero ahorita nos aclara usted un poquito más. Y hubo una que fue la sobreviviente que dijo que en el momento de que la estaba estrangulando, le dijo Dios te bendiga. Entonces, y es cuando la suelta y se sale corriendo esta mujer. ¿Qué le parece, maestra, si nos empieza usted a platicar cómo son los antecedentes de Juana Barraza? Claro, bueno, Juana Barraza nace en una familia, pensaríamos, absolutamente disfuncional, donde hay una madre, pues, consumidora de alcohol, prácticamente una mujer alcohólica, donde tiene a Juana y, pues, comienza a hacer, o más bien a ver en Juana todas sus frustraciones. Alrededor de los 11 años, según platica inclusive la propia Juana en múltiples entrevistas que se le han hecho, es que ella era una niña que veía todos estos ataques, que inclusive comía muy poco, ya que la madre no las alimentaba bien a ella ni a sus hermanos, pero inclusive que había un padre presente. Y esto es muy curioso porque la figura del padre en Juana no está deformada. Se habla de un padre que iba y venía o se perdía por grandes temporadas, pero que en el momento que estaba Juana, bueno, realmente era una figura más de padrastro, sí. Y entonces cuando Juana lo veía podía decirle que le diera de comer porque el padre sí se preocupaba por la alimentación de esta menor en sí. Okay. Lo que platica Juana es que a los 11 años la madre metía muchos hombres a la casa y uno de estos hombres ya no tenían más dinero y entonces decide ofrecer a su hija para por 3 cervezas pueda haber un intercambio. Este hombre toma a Juana y se la lleva y la tiene en una casa prácticamente abandonada, encerrada, donde este hombre era prácticamente 20 años más grande que Juana y estamos hablando de una menor de 11 años. Alrededor de los 12 años, Juana tiene a su primer hijo que en 1994 muere a causa de un asalto y esto también llega a ser un detonador y llega a ser una de las razones también del odio hacia el mundo, hacia la vida que tiene Juana. Sí. Juana dice que este menor cuando nace ya no sabe qué hacer, inclusive lo rechaza en el momento del nacimiento, inclusive le comenta a los médicos que lo regalen, se lo lleven, a ella le duele amamantarlo, entonces también esta fase oral que tiene que ver también con la maternidad de su propia progenitora, pues todo esto tiene que ver con todos estos antecedentes y todo lo que va a irse formando en la vida de Juana. Muy, muy interesante porque fíjese que si vemos desde la cuestión criminológica, tenemos muchos factores de riesgo que, como lo hemos platicado con expertos, pues son fundamentales para que se pueda quebrar la psique de una persona y empezar a delinquir, y en este caso ser una homicida. Una madre alcohólica, una violencia crónica por parte tanto de la mamá como de la pareja sentimental, un delito sexual de una violación porque es una niña de 11 años. Y déjeme platicarle, maestra, que a los 9, 10 años, 11 incluso, algunos libros de medicina forense mencionan que no existe una penetración genital a nivel vaginal normal, porque a esa edad la desproporción del miembro masculino es mayor y puede ocasionar desgarros. Claro. Entonces, imagínese la situación tan dolorosa y precaria de esta pequeña, porque finalmente es una niña,
donde hay un tipo que la violenta, la deja encerrada, prácticamente privada de su libertad. Exacto. Y cada vez que llegaba este tipo, aparte de golpearla, pues la violaba. Exacto. Y aquí tenemos el riesgo, si nos vamos un poquito más allá, de desarrollar pues problemas a nivel de infecciones, y a pesar de que el tejido se esté cicatrizando, como es mucosa, pues hay mucho dolor. Creo que me voy a alejar un poquito a nivel de la mucosa oral, pero yo creo que a todos nos ha pasado que estando comiendo nos mordemos la mucosa del labio y salen estas pequeñas aftas, que no siempre es infección, sino es por un trauma. Claro. Y a los 2 días que ya está cicatrizando, arde horrible. Que incluso hay un comercial que sale una boquita y grita, y le tenemos que poner incluso anestésico. En la cuestión de los labios mayores y menores en la vulva, Femeninos, cuando existe una enfermedad como el herpes, que son prácticamente vesículas y se revientan, viene la parte donde es muy dolorosa, e incluso el herpes zóster en la piel, porque es esta parte de cicatrización. Entonces imagínense regresando con esta pequeña de 11 años, donde hay una laceración, donde puede haber infecciones de transmisión sexual, y está la fase de cicatrización, y en cada momento o diario llego y empiezo a agredir otra vez, pues lamentablemente fue un trauma y una vida muy dura para Juana. Claro, y además que se está gestando una vida. Entonces, el hecho de una niña, que ahora la vemos como una persona con una psicopatía, la vemos como una asesina serial, pero esta niña también debió haber tenido esta asesina debió haber tenido una infancia normal, una infancia sana. Entonces es también donde nos preguntamos estas fracturas en todo lo que es la relación de las familias, en que no todas las mujeres tienen este don de la maternidad, donde entonces esta niña pues va creando de verdad una historia de tanta violencia, que es increíble pensar que aún con esta violencia Juana haya tenido más hijos. Y tiene más hijos con una nueva pareja que también la violenta, que también la agrede. Pero es muy curioso porque alrededor de los 18 años, a 2 calles de donde ella vivía, ya con unos parientes, su tío y una tía, que la rescatan de este primer hombre, que inclusive me llama mucho la atención, y en las primeras oportunidades donde la misma dependencia o policía municipal, este tipo pues va a buscar a Juana y le dicen, bueno, pues es que es una niña y usted ya está grande, y no lo ven como un delito. O sea, es una violación de un adulto contra una menor, y esto no es castigado, y esta persona está libre. Entonces, yo creo que ahí todo esto empieza a deformar verdaderamente en el estado y en la salud mental de esta mujer. A 2 cuadras de su casa hay un gimnasio donde ella ve que se empiezan a crear ciertas luchas, y ahí es donde ella empieza a ver el interés. Uno de estas personas que está entrenando decide entrenarla, y ahí es donde son los primeros acercamientos de Juana a la lucha libre a los 18 años, y es donde ella, podríamos ver, empieza a formar esta nueva historia, ya no de la niña violentada, sino de la mujer que inclusive se puede defender, y además puede crear un personaje que la aleja absolutamente de su pasado y le da una nueva identidad. Y ahí es donde nace lo que es el nuevo personaje de Juana, que es la Dama del Silencio. Fíjense, maestra, que hay algo muy importante aquí, y que muchos psicólogos he tenido oportunidad de platicarlo, y se refiere a la cuestión de las artes marciales. Cuando uno sufre una situación de estrés postraumático, llámese asalto, violación, secuestro, agresiones por parte de los hermanos, del papá, muchos tienden a recurrir, o tendemos a recurrir, a las artes marciales. A veces de manera inconsciente, como yo creo que pasó con Juana Barraza, que no lo tenía tan pensado, pero inconscientemente sí quería aprender a defenderse. Claro. Porque fíjese que uno de los profesores de una disciplina muy, muy interesante que se llama Krav Maga, decía, yo aprendí Krav Maga porque mi hermano me golpeaba.
Y entonces tenía que aprenderme a defender. Platicando con una persona también que era taekwondoín cinta negra, decía, yo aprendí taekwondo porque mi hermano me golpeaba. Y era una taekwondoín, una mujer. Y decía, yo tuve que aprender a dar patadas porque cuando se acercaba era cuando yo le podía dar de patadas. Claro, y poderlo alejar. Y se alejaba. Exacto. Y entonces yo pienso que el hecho de que ella viera cómo había llaves, cómo había golpes y cómo se podía defender, inconscientemente entró a la lucha libre también. Sí, y además el poderse sentir con la suficiente fuerza, quitando el aspecto femenino que pudieras hacerla vulnerable, podría hacerla un poco más frágil, sí. Encuentra en esta lucha libre y en este personaje que le crean, porque además es otro luchador el que le da esta nueva identidad, entonces ella encuentra la fuerza para hacerle frente a estos abusadores, pero ya con un nivel de fuerza parejo, donde ella ya no se siente vulnerable. Así es. Sí, es como si se pusiera una capa protectora, por decirlo así. Exactamente. Y maestra, y de ahí, cuando empieza ella con la lucha libre, muere el hijo, que también es una situación terrible. ¿Viene algún otro factor desencadenante? Sí, yo creo que este es el primer detonador o el primer quiebre en la salud emocional, que obviamente ya hay un daño, ya hay una salud emocional pues quebrantada, pero la muerte de este hijo que tiene a los 12 años, siendo una menor, que es producto de estas agresiones, que finalmente no recibe ninguna justicia más que el retirarla del lugar de la agresión, pero finalmente sigue siendo agredida. Tiene que vender gelatinas a esta corta edad para poder mantener y poder darle alimentos a este menor. Y entonces, en 1994... muere el hijo en un asalto, y entonces es el primer quiebre ya emocional, grande, ya notorio, donde Juana comienza a tener ya estas agresiones o esta fantasía de poder buscar a la madre y vengarse de esta figura que en su momento no solo no la protegió, sino la intercambió como mercancía. Así es, yo creo que fíjese que uno de los puntos más dolorosos para un ser humano es cómo nos pueden suplantar por mercancía. Exacto. Y el hecho de decir, bueno, me cambio por unas cervezas, sí es una situación muy dolorosa para cualquier persona. Exactamente. Y luego, maestra, ¿qué más sucede cuando ya viene la muerte del hijo? ¿En qué momento? Yo creo que empieza con delitos menores, ¿no? Como es el robo. Exacto, empieza con pequeños robos. Ella entiende que hay una población vulnerable, poco atendida, abandonada, donde ella se puede infiltrar, inclusive tiene un don de palabra, donde se puede acercar a estas posibles víctimas o futuras víctimas e intercambiar información con ellas, donde las personas, en tal su necesidad de ser vistas, de tener a alguien que las cuide, alguien que les pueda proveer esta atención carente de su propia familia, encuentran en Juana una mujer que no solo es fuerte físicamente y la puede ayudar inclusive en cuestiones de labores domésticas, y además les brinda servicios para que estas mujeres se sientan apoyadas. Entonces ve en esta población la víctima perfecta, aquella donde ella puede desencadenar toda esta serie de problemas, de frustraciones y de toda esta ira contenida que no ha sabido hacia dónde, y que la lucha libre no ha llegado a cubrir esta falta de amor o de cuidado, y esta fuerza y estos golpes que encuentra en la lucha libre, sí, no cubren esta realidad que ella sigue viviendo todos los días. Muy interesante, porque incluso tuvimos a una doctora, una psicóloga forense, que nos habla sobre cómo un asesino serial busca descargar esta ira, no en la figura que le hizo daño, sino en una figura sustituta. Y eso es muy interesante porque prácticamente no fue contra la mamá, sino contra la figura materna a nivel cerebral, y cada víctima la iba privando de la vida con esta motivación de matar mentalmente ella a la mamá. E inclusive hay un dato bien curioso, porque
La primera víctima se sabe que comienza el segundo detonador, el primero hablaríamos del hijo, y el segundo es cuando empieza a ofenderla por un intercambio de mercancía nuevamente, donde Juana iba a prestar un servicio, la mujer la insulta, inclusive la llama muy despectivamente gata, y esto prende a Juana y encuentra en un escritorio unas ligas, donde es su primera herramienta para poder cometer este primer asesinato contra esta mujer. No se está muy seguro si el hecho de que esta mujer tuviera cierta edad y ella encontrara facilidad para cometer el acto y luego escapar, o si ya tenía cierta fascinación por estas ancianas vulnerables. Y este es el primer caso donde Juana comete este delito, roba y entonces sale sin que nadie se dé cuenta y sin ningún tipo de remordimiento. Siempre fue la forma de privar de la vida por el método asfíctico, ¿verdad? La estrangulación. Sí, porque ahí ella encuentra la facilidad, inclusive con las llaves y estos movimientos de lucha que ella ya había aprendido desde los 18 años, entonces encuentra una facilidad, inclusive para llegar por detrás de la víctima y poderla someter. Inclusive el no haber contacto de vista era muy importante para Juana porque no se estaba enfrentando realmente a esta figura que le iba a quitar la vida, sino lo hacía de una manera que posiblemente se asemejaba a las agresiones que ella tenía, donde ella como menor no se podía defender y estas personas ya mayores de edad tampoco se podían defender porque no había un enfrentamiento. Qué interesante. Fíjese que, si usted me lo permite, cuando mucha gente comete el error de llamarle al ahorcamiento, cuando las personas son estranguladas, y esto es un gran error, porque el ahorcamiento, y lo voy a demostrar rápidamente, yo creo que aquí con la ayuda del cinturón, para que sea más rápido. Claro. Cuando una persona se ahorca, es prácticamente el elemento constrictor y es prácticamente el peso del propio cuerpo. Exacto. Entonces, si yo me dejo caer, y aquí hay un ahorcado que puede ser suspensión completa o incompleta, dependiendo. Si queda separado de todo, volando exactamente volando, es una completa. Pero si yo quedo recargado, acostado, sentado, es una incompleta. Ahora, esto para todas, amigas y amigos, tiene características muy propias y específicas del proceso de ahorcamiento. Nosotros como forenses vemos el tipo de surco, generalmente es un surco oblicuo, incompleto, apergaminado, es decir, tiene unas características que nosotros como forenses vemos, pero el ahorcamiento es el propio peso del cuerpo. Ahí está, yo me dejo caer y este es ahorcamiento. En el caso de la estrangulación, es una fuerza externa que no tiene nada que ver con el cuerpo y generalmente con un elemento. Exactamente, un elemento constrictor, pero aquí hay una fuerza externa y la fuerza externa puede ser el agresor, que en este caso sería Juana. Exactamente, en el nudo del silencio ella utilizaba el estetoscopio o algún elemento de alguna tela y entonces apretaba para estrangular y ocasionaba dos elementos importantísimos, que es el cierre de la circulación. Por eso toda la persona que tiene una asfixia de este tipo tiene una coloración cianótica, porque al momento de que yo aprieto, hago la presión, se corta. Exactamente, estoy cerrando la circulación que va de regreso al corazón, que son las venas yugulares, y entonces toda esta sangre que está en mi cara se queda secuestrada y me va a dar una tonalidad azul. Por eso todas las personas asfícticas con ahorcamiento, estrangulación, son generalmente azules. Están cianóticas. Es decir, mucha gente dice, es que están morados, sí, porque toda la sangre... Porque la sangre está... Exactamente, la sangre quedó en la cabeza y en la cara. Y otro elemento importante también es la ruptura del hueso yoides, que el hueso yoides es donde se inserta la lengua y está por debajo de la famosa manzana de Adán o el cartílago tiroides. Entonces, al momento en que yo estrangulo... Hay un rompimiento. Exactamente. Una fractura. Hay una fractura, puede haber una lesión a nivel vascular y entonces la persona a los 3-4 segundos queda inconsciente, pero si yo sigo estrangulando,
voy a causar la muerte en los pocos minutos. Ahora, ella, de acuerdo a estos conocimientos, como usted nos deleita, maestra, pues era una asfixia por estrangulación, aplicando la famosa llave. Uh-huh. Entonces, lo que usted comenta, le ayudaba mucho el hecho de que ella sea fuerte, más alta que las personas que fueron sus víctimas de la tercera edad. Que las víctimas, sí. E inclusive se habla de los primeros años de Juana, cuando esta persona la agrede, la amarraba con unas cuerdas y así la dejaba en su casa para que ella no pudiera escapar. Y esto lo hacía cuando ella todavía estaba en embarazo, ¿no? Para que ella no pudiera ni pedir ayuda y no hiciera nada que pudiera molestar a esta persona. Okay. Entonces se sabe que esto es una herramienta que ella adapta a estos crímenes, las cuerdas. Uh-huh. Finalmente, cualquier cosa que tenga esta forma o esta facilidad para que ella pueda ocasionar esta asfixia, viene del recuerdo de este hombre que la amarraba y utilizaba cuerdas para que ella no pudiera escapar. Ok. Bueno, ya tenemos la primera víctima, que un detonante es esta parte de la humillación. De ahí, maestra, ¿cómo empieza ella con su carrera delictiva? Ella empieza a entender nuevamente que las mujeres, porque ella, como se le denomina en cuestiones de comunicación, la mataviejitas, porque de hecho mataba únicamente a mujeres de edad avanzada, no lo hacía con hombres. Entonces ella buscaba, no se sabe si es por el hecho de la fuerza que pudiera aplicar un hombre o el hecho de que su mirada, esta ira contenida era exclusivamente hacia las mujeres. Okay. La madre, en cuanto ella deja de tener contacto, no era una mujer de la tercera edad, inclusive era una mujer que tenía alrededor de los 47 y 48 años, misma edad de cuando es atrapada o detenida con la última víctima, Juana Barraza. Entonces también se ve esta proximidad de edades, donde Juana empieza a localizar a estas víctimas y se dice que viste de enfermera y empieza a motivarlas para que ella pueda entrar a sus domicilios, o inclusive ella se presta para acompañarlas, para cobrar su pensión, para acompañarlas a citas médicas, y entonces es como un ángel, inclusive podríamos llamar en la enfermamente de Juana como un ángel de la muerte, donde estas enfermeras matan a los pacientes, les administran más medicamento, hacen sobredosis y entonces le quitan el dolor, porque ella finalmente también ve a este sector vulnerable como una mujer que está sufriendo y que finalmente ella les va a quitar el dolor y va a poder liberar el dolor que siente por la agresión de la madre. Entonces empiezan a ver las primeras víctimas, empiezan a encontrar mujeres ancianas, donde se le pueden demostrar 17 primeros robos a Juana, cuando ella somete a su víctima, que ya tiene un grado de confianza, no es la primera vez que las ve, no es el primer acercamiento, sino ella ya las ha visto, ya conoce sus nombres, inclusive ellas ya le abren la puerta con toda la confianza, porque Juana ha podido ayudarlas en los primeros momentos a que cobren sus pensiones, a que vayan a sus citas, cosa que ellas no tenían realmente atención, precisamente porque al estar abandonadas, pues no había quien las llevara a estas citas. Entonces empiezan a ver que hay varios casos de mujeres en prácticamente las mismas alcaldías o en ese entonces las delegaciones. Y entonces la policía, cuando empieza a ver que están habiendo tantos casos y que estas mujeres están siendo vulnerables, hacen lo que es un operativo que se llama Parques y Jardines. ¿Qué es lo que hacen con Empezar a decirle a la población
que si tienen a personas de avanzada edad que estén solas, las visiten regularmente, les indiquen que no abran la puerta, que no se dejen engañar, que las personas del sector salud no visitan las casas, no piden identificaciones. Entonces empiezan a hacer esto para tratar de hacer como un blindaje en las delegaciones, y ya se tiene algún tipo de retrato hablado, porque entre las primeras víctimas, vecinos ya habían visto salir a una mujer vestida de enfermera, con documentos. Era muy común ver a Juana con folders de estos crema, sí, con información donde ella les pedía datos e inclusive les daba medicamentos para que ellas se sintieran más confiadas de que efectivamente Juana era parte de este sector salud. Pero esto no sirve de mucho, ya que la población aparentemente no pone este blindaje que está pidiendo la autoridad, y Juana, por una parte, sigue acudiendo. Inclusive hay una entrevista en La Arena México, donde un reportero está grabando o está haciendo un reportaje de la lucha libre y la ve sentada en una de las sillas, se acerca y comienza a platicar con ella. Okay. Para esta etapa de Juana, ella ya había cometido sus primeros delitos y en teoría ya se tenía un retrato hablado. Otra cuestión bien interesante de Juana es que en 2 ocasiones ya la policía, teniendo una cierta cercanía con el perfil de este delincuente, donde no se sabe claramente el género, pero hay algo muy curioso: encuentran un par de toallas sanitarias. Okay. Esto es muy curioso porque, bueno, efectivamente en ese momento se descarta el hecho de que pueda ser un hombre, dado que hay una toalla sanitaria. Sí. Pero este intervalo de los asesinatos, curiosamente, tienen cada uno 28 días. Esto es un factor bien importante porque finalmente esto es lo que hace una mujer poder ser madre, este periodo de menstruación, y donde finalmente también su emoción en cuestiones hormonales, todo está a flor de piel, y son estos momentos donde Juana aprovecha para poder tener la oportunidad de acercarse a su víctima, planear, pero es instintivo. Ella no decide el día que va a ir ni a la víctima que va a elegir, sino tiene un plan desmedido, porque ella llega, y si en ese momento algo pasa, algo detona que ella lo sienta como una agresión, entonces es cuando elige a la víctima en ese momento. Ok, súper interesante. A mí me llama mucho la atención porque el ciclo, ya ve que tiene mucho que ver con la cuestión hormonal, como usted dice, y a veces puede haber de acuerdo, a algunas teorías criminológicas con relación a las hormonas, hay momentos en que puede existir un incremento de violencia o un incremento de la habilidad emocional en este periodo del ciclo menstrual, por ejemplo. Entonces, coincide precisamente con lo que usted nos está comentando, de que cada 28 días y encontraron las toallas femeninas. Después de los primeros ataques y de las primeras víctimas, pasan 4 meses, ya cuando ya se tiene un perfil, y resulta que Patricia Payón, que es la oficial de la Unidad 17 de Homicidios, que trabaja precisamente con el doctor Martín, y ella dice que debido a 150 retratos hablados que se han hecho, ella considera importante hacer un busto en tercera dimensión, e inclusive los otros criminólogos y otros miembros de esta Unidad 17 le dicen que esto ya no se utiliza, ya no es algo que sea efectivo, pero resulta que ella toma la decisión, va y compra arcilla, masa que ella encuentra, compra un busto como de joyería, y entonces con esta cara empieza a hacer, mediante estos 150 retratos hablados, este busto que yo no podría decir milagrosamente, pero es increíble que de una técnica de ya no ser utilizada,
esta maestra Patricia pueda hacer este busto tan exacto, inclusive con el color del cabello. Hace una réplica exacta, por eso es que ya se tienen las delegaciones, un retrato hablado donde aproxima y va acercando la identidad de esta, pues, hasta ese entonces desconocida Juana Barraza. Ok. Ya tenemos aquí mínimo 2 víctimas, ¿no? Para esto ya tenemos casi 12 víctimas. 12 víctimas. Sí. Para el momento de que ella es arrestada el 25 de enero del 2006, a ella se le llegan a atribuir al final 33, al parecer 33 víctimas, de las cuales 21 son comprobadas. Sí, porque incluso actualmente ha salido en la televisión y he dado una versión muy diferente. Pero aquí lo que yo le quería preguntar era que finalmente era una persona que era muy descuidada y por lo que yo escuchaba en las clases de estos criminólogos, dejaba sus huellas en donde sea, porque finalmente pues tenía desconocimiento y dejó un rastro tremendo de huellas. Pero además, no solo era el desconocimiento, sino era la confianza que ella ya había generado con estas víctimas, donde en muchas ocasiones no era la primera vez que estaba en sus casas o departamentos. Estas mujeres, al estar solas y al tener muchas, estaban enfermas, muchas no estaban bien alimentadas, muchas no estaban bien medicadas, no había una excelente limpieza dentro de estos departamentos. Así que el hecho de que Juana estuviera en ellos, ahí comete, sí, podríamos decir, el primer error, y este se encuentra en una radiografía. Ahí es donde empiezan y encuentran una primera huella dactilar. Pero obviamente al no tener una base de datos y aún teniéndola, primero necesitamos saber si alguna persona estuvo o ya tiene algún antecedente, entonces tendríamos esta manera de hacer esta comparación o identificación de huellas. Pero en este momento, en una casa de una de las víctimas se encuentra una radiografía con una huella completa. Y esto es lo que hace los primeros indicios para saber y poder tener en un futuro la comparación. Y resulta que en el momento de la última víctima, que comparan las huellas dactilares con esta radiografía y da un 100% de positivo, y es cuando se dan cuenta que efectivamente esta mataviejitas llamada por la sociedad y por los medios de comunicación es perfectamente identificada como Juana Barraza. Ok. Bueno, maestra, ¿y después cómo es que ya lleva tantos registros la Procuraduría de asesinatos o de homicidios? ¿Y cómo es que se da la detención? Porque la detención prácticamente, desgraciadamente lo tengo que decir, no es criticar a nadie, simplemente tengo que decirlo como es. La detención fue fortuita por un error de ella, porque no fue una investigación y que haya llegado la autoridad directamente a detenerla porque la autoridad ya sabía, no, sino fue porque comete el hecho, va saliendo de la casa y es cuando uno de las personas que rentaba, Joel López. Ándele, si nos gusta deleitar ahí con sí, con claro. esa Bueno, la mañana del 25 de enero del 2006, Juana acude al último domicilio de esta última víctima y comete el delito, sale de esta casa y entonces, justo cuando sale, es golpeada por uno de los inquilinos, que es Joel López, que va entrando. Ve la puerta entreabierta de esta vecina a la que él ya conoce y le causó curiosidad ver que la puerta está abierta. Él ingresa al domicilio y la encuentra en el área de la cocina, pues ya sin vida. En ese momento él sale corriendo, Juana va corriendo con este famoso folder que era una manera también de acercarse con información a las víctimas, sale corriendo, inclusive lleva en la otra mano, una mano la lleva con su bolsa personal y este folder, y en la otra mano lleva una bolsa negra como de basura o de esta que nos entregan en los comercios, donde lleva
también artículos que ha robado del departamento. Sale corriendo y este joven encuentra una patrulla y empieza a gritar que detengan a esta mujer. Sí. Ella sigue corriendo, uno de los patrulleros le hace el alto, ella con la bolsa que traía con este robo, golpea inclusive al policía, y es cuando el otro oficial llega y la detiene. Cuando ya la tienen detenida, el Joel López llega con los oficiales y les comenta que ella la desconoce, pero que acaba de salir del departamento de tal vecina y la ha encontrado sin vida, y entonces supone que ella tiene algo que ver, y en ese momento es cuando Juana es detenida. Okay. Es muy curioso porque entonces encontramos dos versiones. Sí. Esta es la versión oficial, la que nos da el entonces procurador, y sería Joel Ortega, que es el secretario de Seguridad Pública, que es el que se encarga de dar toda la noticia ante medios. Pero tenemos una versión de la propia voz de Juana Barraza, donde dice, esto todo sucede en la colonia Moctezuma. Sí. Ella dice salir por esta colonia y ella iba a dirigirse a Tepito a comprar cosas para este equipo de luchadora. Dice que suena su celular y era uno que se llama El Fantasma, que era uno de los luchadores, sí. Y le comenta que a dónde va, ella le indica que va a ir a comprar unas cosas de su equipo. Él le pregunta todavía si lo puede esperar para que la acompañe, pero ella le dice que no, que tiene poco tiempo y que se va a dirigir. En ese momento ella manifiesta que llegan autoridades, no en patrullas, no oficiales, sino miembros o judiciales, donde cuando la ven, ella dice que lo primero que escucha es, ella nos da el gatazo. Ella dice que inclusive ella no entiende eso del gatazo, pero sí le llama mucho la atención tantas personas alrededor de ella, y que en ese momento ella pregunta que qué es lo que pasa, le dicen que la necesitan como testigo de un hecho que acaba de suceder, y entonces la ingresan a un automóvil que no precisamente está marcado como de la Fiscalía, ni de la PGR, ni una patrulla. Por otro lado, nos platica la Procuraduría en esta entrevista o en esta conferencia que da Joel Ortega, sí, que en el momento de la detención a él le avisan que han atrapado a la Mataviejitas. Él se dirige a la colonia Moctezuma, justo donde está este departamento. Él ya la ve detenida, él ingresa a la patrulla, y lo primero que ella le dice es que si le puede pasar su bolso. En el momento que él le pasa el bolso, ella saca un emparedado y lo comienza a comer. Y esto es lo que él dice que le llama mucho la atención, si alguien que acaba de cometer un delito de esta gravedad tenga la tranquilidad de alimentarse en este momento. No pregunta, no dice qué es lo que está pasando, y entonces es que la llevan a la primer presentación, porque es muy curioso. Ella sí la dirigen a las instalaciones de la PGR, sí, pero de inmediato hay una conferencia de prensa. Otra cosa muy curiosa es que Juana entonces dice que en el momento de esta detención, donde ella no sabe lo que está pasando, a ella la ingresan a un cuarto, e inclusive le dicen que ella es la aparente Mataviejitas, y sufre su primera agresión sexual ahí. Y la amenazan con que si ella no firma una declaración, entonces ya saben cuáles son el nombre de sus hijos, dónde ubicarlos, y los van a ir a dañar. Y es por eso que ella firma. Qué interesante. Fíjese, maestra, que en este muy buen libro, que es El nudo del silencio, nos menciona este autor, que es Gabriel Barrón, algunos elementos muy importantes de los asesinos seriales, que incluso ahorita vamos a ver que no es la única asesina serial de personas adultas mayores, sino ha habido otros, por ejemplo, en España. Entonces, por ejemplo, tenemos factores como, él lo clasifica como factores
interpersonales afectivos y desde desviación social. Entonces, el primero, que es interpersonales afectivos, algunos elementos son los siguientes. Un encanto superficial, que es lo que usted decía perfectamente, de que se acercaba a ella vestida de enfermera. Incluso pone aquí locuacidad, encanto superficial. Entonces yo me disfrazo de enfermera, llego con una adulta mayor que es vulnerable y entonces le empiezo a hablar de un apoyo social por parte del gobierno para que entonces me tenga la confianza y me abra las puertas de su casa. Luego la sensación de autovalía, mentiras patológicas, engaño o manipulación, que era también lo que concuerda con el perfil. Con el perfil de ella, porque manipula, engaña. Ausencia de remordimiento, culpabilidad, que también, no sé si usted ahorita nos puede hablar de esto, pero yo no vi ninguna ausencia, bueno, yo no vi remordimiento en ella. O no sé si llegó un momento a tener Juana Barraza remordimiento. Es que de verdad yo estuve viendo muchas de las entrevistas, tanto del 2006 sí, como desde hace 2 o 3 años para acá. Y es muy curioso el cambio de personaje de esta luchadora, sí, de esta persona que crea esto de la dama del silencio, que quita la vida de ancianas. Pero por otro lado está esta Juana Barraza ya dentro del reclusorio, donde inclusive ella se llama a sí misma Juanita, donde toda la gente la quiere, toda la gente la cuida, inclusive en los momentos que ha estado enferma, la visitan, le llevan alimentos. Prácticamente es esta abuelita que todas las reclusas quisieran tener. Inclusive en las entrevistas llora, sí, extraña a sus hijos. Hay ocasiones donde verdaderamente es un llanto que pudiese de verdad engañarnos, donde veo a una persona que te está hablando de esta violencia que tuvo de niña, de la pérdida de su hijo, del cómo los otros hijos han continuado su vida, cómo ha tenido que vivir en esta cárcel durante 17 años, con 700 años y 54 días encima, donde sabe perfectamente que no va a salir viva de ahí, sí, pero está afligida. Muestra empatía inclusive por los menores, porque ella es como la coordinadora de caminatas dentro del reclusorio, y entonces habla de los niños con los que ella convive, los que le regalan dulces porque ella es diabética, no se los puede comer, pero entonces se los regala a sus otras compañeras. Entonces esto volvemos otra vez a romper todos estos estereotipos del asesino o asesina serial carente de empatía. Estamos viendo esta abuelita justo a la que ella le quitaba la vida, ahora la vemos transformada en una mujer linda, santa y dedicada a ayudar al prójimo. Maestra, pero ahora cuando usted ve y analiza estos videos, ¿llegó a ver un grado de usted que en este lenguaje corporal que usted analiza mucho, llegó a haber algún grado de remordimiento por parte de ella cuando hablaba de sus víctimas? La verdad es que al principio, en las primeras entrevistas, por supuesto que no. Inclusive ella dice que está tan enojada porque ella ve no solo una oportunidad de robo, pero está matando a su madre cada vez que ella encuentra a una anciana. Es curioso que ella elija, o más bien estas personas mayores de edad avanzada cubren este perfil vulnerable que ella necesita, sí, porque no ataca más jóvenes, que sería la figura verdaderamente materna, sino a estas personas que no se pueden defender, pero finalmente son madres, y ella lo que está matando es a esta madre que no la supo cuidar, que no la supo defender, pero entonces vemos a la Juana madre que llora por su hijo. Entonces es un grado de psicopatía, de verdad, de estudio, donde grandes criminólogas como Feggy Ostrovsky, que fue al reclusorio e hizo pruebas de los lóbulos frontales, y donde ella tiene ya, llegan las pruebas donde sí hay algún daño en este lóbulo frontal, pero no se sabe si es por algún golpe de esta lucha libre o ya ella ya lo trae, ya trae este daño cerebral. Entonces,
es como una personalidad verdaderamente la que rompe, la que mata, o la personalidad que ama y que es una madre que cuida. Entonces esto también lo hace tan peligrosa. Y entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa con nuestro sistema penitenciario? Donde una mujer a la que se le atribuyen 33 asesinatos, donde solo 21 tienen pruebas y testigos, pero la mantienen en la población general, con niños, con otras personas de edad avanzada, y no está aislada. Una mujer que ha cometido 33 asesinatos debería de estar recluida, no es solo en una cárcel de alta seguridad, sino totalmente aislada del resto de la población, porque seguramente volvería a cometer el acto. Ella no ha tenido una terapia que finalmente yo no creo que poderse reintegrar a la sociedad, yo no lo creo. Entonces, ¿cómo es posible que la tengan en esta población también vulnerable, donde ahora es la abuelita cariñosa? Sí, ahorita lo que usted comenta es sumamente importante porque coincide también con estudios de psicología donde estas personas, pues por mucho que se haga por parte del gobierno, pues prácticamente, ejemplo, si saliera, vamos a poner 2 ejemplos. Uno, si saliera libre esta persona, yo no confiaría en esta persona para nada, ¿no? Y menos para encargarle a un familiar. Y número 2, no creemos los que nos dedicamos a esto que realmente exista un tratamiento después de tantos asesinatos para que se integren a la sociedad de estas personas. Ahora, maestra, si usted me lo permite, continuamos con, ya habíamos visto que no tenían remordimiento o tenían ausencia de culpabilidad, escasa profundidad en los afectos, que también era lo que estábamos viendo, y que lamentablemente Juana Barraza aprendió a guardarse todas estas sensaciones y sentimientos por la trágica niñez que vivió, insensibilidad y falta de empatía, falta de aceptación de la responsabilidad de sus acciones, conducta sexual promiscua, que aquí en este caso no entraría porque ella fue abusada sexualmente, y versatilidad criminal, que aquí sí entra muy bien porque hacía robos menores y después ocasionaba los homicidios. Y el segundo factor, maestra, que nos dice este autor, que es justamente la desviación social, vienen estos siguientes elementos: necesidad de estimulación, estilo de vida parasitaria, problemas conductuales a temprana edad, que aquí en los anteriores no entra, pero sí se relaciona con el tercero, que sería problemas de conducta por lo que ella vivió, lamentablemente, impulsibilidad, irresponsabilidad, y son elementos que menciona este autor. Ahora, ya para terminar y continuar con la detención, maestra, algunos asesinos, como lo dice el autor, de adultos mayores, está Thierry Paulin, que se le considera como el monstruo de Maurret, y tenemos otro que es José Antonio Rodríguez de la Vega, en España, con 16 homicidios contra mujeres adultas mayores. Entonces no es la única asesina serial de mujeres adultas mayores, sino también hay más. Por lo mismo que platicábamos, ¿no? El factor de vulnerabilidad, que es más fácil someter este tipo de población que alguien pues mayor, corpulento, más joven, y que los asesinos ven este tipo de elementos y que por ahí se pueden aprovechar. Inclusive cuando se hace el análisis físico, bueno, que revisan el cuerpo de Juana en el momento de la detención, no hay cicatrices, solo hay una cicatriz que de hecho es muy importante en Juana, porque en una de las ocasiones ella menciona que cuando ella era pequeña, esta madre la ataca con un cuchillo, ella levanta la mano y este cuchillo perfora su mano. Okay. Y es la huella que ella tiene, que inclusive cada vez que la ve, ella recuerda este pasaje de su historia. Ella no tiene golpes de estas víctimas, precisamente por ser personas sin tanta fuerza, enfermas. No había ninguna resistencia. Ella podía hacer lo que quería en el momento que lo quería y con poco tiempo. Entonces no había gritos, no había desorden, porque estas mujeres no se podían defender.
Y en esto que hablamos también de las cuestiones de empatía, en el momento de la detención es muy curioso que todos los ojos estaban puestos en este posible asesino, no se sabía el género, ya se tenían las pruebas de estas toallas menstruales, pero realmente la fuerza con la que ella ejecutaba, inclusive el movimiento que ella hacía, con la fuerza que la hacía, había una presunción de que era del género masculino y que obviamente era más grande en cuestión de tamaño y de altura que estas víctimas. En el momento que la presentan, sí es de asombrarse el trabajo que hace Patricia Payón de este busto de tercera dimensión, que ya estaba, no es algo que hayan creado en el momento, sino sí ya había un perfil, creo, bien elaborado. Efectivamente, su detención es un asunto de casualidad. No había una detención que ya estuviera armada, ni estuviera esta logística para ir por ella, porque no estaba identificada además. Pero en el momento que la presentan también como un trofeo. Como un trofeo donde el poder judicial, donde Joel Ortega hace notar el buen trabajo que está haciendo la Procuraduría, donde por fin todas estas personas de edad avanzada están a salvo, pero se nota una Juana Barraza que, si la comparamos con sus declaraciones ya a poco tiempo después, donde ella dice que fue amenazada con el daño de sus hijos, pero no se ve una persona con miedo, no se ve una persona, inclusive hay entrevistas donde ella está en un cuarto y muestra a los oficiales cómo es que hacía esta famosa nudo. El nudo. E inclusive acepta y dice que es un odio el que tiene por su madre y que cada vez que ella quita la vida de estas mujeres, está quitándole la vida a la madre. Entonces, como les digo, son dos personalidades, una la que enfrenta a la Procuraduría y otra la que vemos ya en un reclusorio, y esta dualidad de verdad asusta más. Pero no es raro, porque muchos asesinos seriales, tanto hombres como mujeres, tienen vidas familiares totalmente funcionales, donde quieren a sus mascotas, quieren a su pareja, quieren a sus hijos, los protegen, inclusive podrían atacar a cualquiera que los llegara a tocar, pero esta es la faceta funcional, y entonces hay esta otra personalidad que mata, y que mata a las mismas figuras que protege. Entonces esto no es nuevo, no es que esté cambiando este patrón de conducta en los asesinos, sino que más bien tenemos el estereotipo. Hay una película que a mí me gusta mucho lo que sucede, es una película que se llama 8 milímetros, con Nicolas Cage. Sí, buenísima. Y bueno, es una persona que agrede niños y hace pornografía y hace videos para adultos. Y cuando este detective lo agarra y lo tiene en el piso, él tiene una máscara de látex, y cuando se la quita, el asesino se le queda viendo y le dice: ¿qué esperabas? ¿Un monstruo? No, soy como cualquiera de los que está caminando. Soy tu vecino, soy el de la farmacia, soy el del hospital, soy el de la policía. Entonces, si tú esperabas encontrar la figura de un monstruo, estás equivocado. Y eso creo que es bien importante, porque nos pasa a todos. Todos esperamos que el agresor, el violentador, es alguien que trae prácticamente un letrero que dice: soy esto, pero no. Son personas que están caminando todos los días con nosotros, y eso es lo que los hace peligrosos, porque los hace camaleónicos, como siempre lo hemos dicho. Y esto es donde la población debemos estar atentos, porque estos, de verdad, increíblemente astutos camaleones están poniendo una pantalla que ninguno está reconociendo. Y este es el caso de la Dama del Silencio, que podría haber sido, inclusive, podría haber tenido su club de fans de niños, porque era una mariposa, era la mujer que podía ser capaz de tirar a un hombre con su fuerza, y por el otro lado era la madre
que curiosamente no cometió el mismo patrón de conducta y violencia de la mamá. Era una madre que sí cuidaba a sus hijos. Entonces, todas estas personalidades hacen que la psicopatía y la peligrosidad de Juana sea tan importante. Fíjese que ahorita lo que usted nos comenta, aquí en este libro muestra cómo ella realizaba la demostración ante las autoridades cuando ya están ahí haciéndole la entrevista, aplicando la llave. Y dice que, retomando lo que usted comenta en el aspecto de que son camaleones y saben camuflajearse, volvemos a retomar lo que usted ya nos deleitó en capítulos anteriores con los feminicidas seriales, por ejemplo, el de Atizapán, que era un señor que nunca hubieran encontrado si no fue por el error que cometió después de muchas víctimas. Exacto. El de Catepec, sí es cierto, un poco desordenado, pero finalmente manejaba un bajo perfil con un diablito y que aparentaba ser basura. El químico, que apenas hablamos de él también. Miguel N. Exactamente, donde han salido más víctimas y nunca sospecharon de él. Y también de esta señora. Y claramente estoy muy de acuerdo con usted en el sentido de que lamentablemente las autoridades se cuelgan las medallas cuando no han hecho absolutamente nada en atrapar este tipo de delincuentes, incluyendo el Coqueto, porque el Coqueto, la mamá de las víctimas del microbusero, tuvieron que investigar para tener el perfil y tuvieron que estar motivando a los policías de investigación del Estado de México para que pudieran detenerlo, pero en sí no hacían el trabajo de rastreo, de investigación como debe de ser, porque finalmente ha sido la población quien los ha detenido. Ha sido la población, pero sí tendría yo, creo que decir, y sí tiene un mérito, y creo que sería importante también manifestarlo, de este grupo 17 de homicidios, esta unidad, que es la que investiga, y curiosamente, como en muchos casos se da, sin el apoyo de las autoridades, que son los únicos que, como bien dice, se ponen esta medalla, fueron los que crearon el perfil, fueron los que llegaron a la conclusión que pudiese ser una mujer, fueron los que hicieron este busto en tercera dimensión con sus propios recursos que debían haber salido de la Procuraduría y no fueron otorgados por ellos. Entonces, sí creo que es importante reconocer del autor del libro, que fue el criminólogo que hizo todo este perfil, y ellos precisamente, nada más porque nosotros estamos dando sus nombres y estamos reconociendo, pero puedo pensar que toda la población reconoce a Joel Ortega, reconoce al exprocurador, pero nadie sabe quién creó este busto, este investigador, y creo que sí merecen de verdad todo nuestro reconocimiento, y con la esperanza que pronto todos estos, igual que tú, Jorge, que ayudas de verdad a darle justicia y a darle voz a todas estas víctimas, y que nosotros podamos reconocer y de verdad quitarnos el sombrero ante muchos personas que trabajan en los gobiernos, que sí tienen los conocimientos y sí tienen esta sed de justicia, pero que se ponen altos mandos y no permiten realmente que estas investigaciones sean más rápidas y menos víctimas caigan en manos de estos asesinos si la investigación tuviera forma y fuese más rápido encontrar el camino para poderlas detener. Fíjese, maestra, bueno, le agradezco mucho por su comentario, muchas gracias. Y ahorita me recuerda usted de una situación muy lamentable y triste en un curso que se dio en una institución de gobierno, con bombo y platillo, la investigación del feminicidio y bla, bla. El auditorio llenísimo, maestra, llenísimo. Todo el mundo la foto y ahí estaban los grandes funcionarios, ¿no? Se acaba la ceremonia, maestra, y el auditorio un cuarto de capacidad. Realmente los que estaban tomando el curso eran como 20 personas. Y uno decía, bueno, pero hace 5 minutos que fue la foto, estaba lleno. ¿Y dónde están todos estos? Y ese es el gran problema de las instituciones de gobierno, porque todos esos que fueron a tomarse la foto tendrían la obligación de tomar estos cursos, claro, porque ellos son los que toman las decisiones
y que nos afecta mucho a los que estamos abajo en la cadena de operatividad, porque por unas malas decisiones de los altos mandos, por desconocimiento, entorpecen o no agilizan las investigaciones. Exactamente. Regresando al momento de la detención, curiosamente, ya después de que se da el perfil de Juana, que se presenta ante las autoridades, donde ya se le dan los cargos por los que va a ser procesada, esto es tan rápido que al año y medio hay una sentencia. Y digo rápido, cualquiera diría, ¿cómo puedes decir que rápido es un año y medio? Pero hay personas que están reclusos, que tienen 18 años en el reclusorio, sí, y aún ni siquiera tienen una sentencia. Entonces sí, un año y medio trágicamente es rápido. Y entonces se le da la sentencia por 700 años y 54 días. Y en ese momento Juana lo único que hace es sonreír. Inclusive el juez, bueno, de hecho es un secretario el que le secretario de acuerdos. El de acuerdos, el que le está dando la sentencia, le pregunta, ¿pero por qué sonríe? Y ella le dice, porque si usted me garantiza que voy a vivir 700 años, firmo la hoja de sentencia. O sea, tiene todavía este humor negro que entonces contrapone a la versión de Juana de estos años, donde dice que la sonrisa, su motivo fue que cuando le dijeron que eran 700 años por un delito que ella ahora no reconoce, porque ahora dice que todo esto es sembrado, cuando hubo huellas digitales, no por lo que dijo la PGR, sino sí comprobadas, y entonces dice que le causó gracia porque pues no iba a vivir esos 700 años. Entonces, sí tenemos a una Juana que está cambiando totalmente esta personalidad, que está haciéndola confiable nuevamente, y eso a mí me preocuparía mucho más, porque está haciendo nuevamente la pantalla de la mujer cuidadosa que puede ayudar, justamente lo mismo que hizo hace 17 años, cuando fueron sus primeros crímenes, la primera detención, y entonces, ¿dónde está de veras esta seguridad hasta para los propios internos? Dice que coincide mucho con, si analizamos muy estrictamente, cómo se dio el cambio con este químico que era también un feminicida, que incluso fue una burla para las víctimas porque supuestamente lo rehabilitan. Ah, claro, estudió Derecho. Uh-huh. Entonces, a lo que voy, maestra, Goyo Cárdenas, que en ese momento fue feminicida, que no existía la figura del feminicidio. Claro, sí, era asesino serial. Exactamente. Nada más. Entonces, estás presentando casi los mismos patrones porque lo detienen y luego la burla, ¿no? Porque estudia Derecho y con bombo y platillo el sistema penitenciario dice, bueno, es que lo rehabilitamos y le aplaudimos y se rehabilitó, ¿no? Entonces prácticamente estamos viendo algo similar, digo no igual, pero algo similar, en el sentido de que ahora está cambiando comportamiento como para que también obtenga algunos beneficios entonces. Sí, finalmente sí son beneficios, sí, porque ya no es esta figura de terror, esta figura a la que una mujer de la tercera edad que está detenida, que tiene 15 años de sentencia porque robó, no sé. Sí, fue fardera que se metió pan al... Exacto, una bicicleta, está presente o de compañera de celda de una mujer a la que se le atribuyen 33 asesinatos. Es que a cualquiera le daría miedo, no, sí, pero claro, ella está perfectamente convencida ahora de que todo lo que se presentó no es verdad, de que esto es una cortina de humo, de que ella simplemente, además que ella manifiesta que los primeros abogados de oficio le pedían 80,000 pesos para liberarla, e inclusive cuando ella le pregunta, ok, si yo te doy los 80,000 pesos, ¿qué pasa conmigo? Yo salgo, pero tendrían que tener a una persona. Y le dicen, no te preocupes, ya tenemos al pagador. Okay. Entonces, todas estas palabras, inclusive que sí es una jerga que existe, y ante las imágenes que vimos en el 2006 de una mujer donde confiesa, porque lo confiesa ante las cámaras, el modus operandi que tenía,
regresando a estas nuevas entrevistas, ¿qué sucede no solo con la seguridad, sino con la salud mental de estos reclusos, donde no están haciendo ni siquiera entrevistas, análisis, algo que verdaderamente ayude a las nuevas oficialías, las nuevas procuradurías, a conocer a estos delincuentes, a estos asesinos, a tener perfiles mejores con elementos, con rasgos que verdaderamente anticipen el delito y den la seguridad de que estos asesinos tan funcionales, sí, tan camaleónicos, sean atrapados con mayor prontitud. Es lógico que tendría que haber 1, 2, 3 víctimas para esto, convertirlos en seriales. Pero después de la tercera víctima, con una buena investigación, con un buen equipo de investigadores, se podrían dar por lo menos perfiles que ayudaran a todo este sistema que no está funcionando y que le está dando además voz a estos asesinos que siguen, pues yo pensaría, sin la justicia para todos estos hijos y nietos de estas víctimas. Así es. Fíjese que lo que usted comenta es muy cierto, porque lamentablemente la victimología todavía está en pañales aquí en México, y peor en otros países, y nadie se preocupa por los huérfanos de las víctimas de feminicidio, por las familias, por las madres que están enfermas, por estas mujeres que salían a trabajar, fueron privadas de la vida de manera cobarde. Y ¿qué pasa con las abuelitas que dependían de ellas, las mamás, los hijos? Prácticamente el Estado se olvida de todas estas víctimas. Se olvida. Pero además yo también le diría a la población general, incluyéndome, creo que todos debemos, así como nos acercamos a las noticias, así como nos interesamos por estos temas, también nos debería de interesar la justicia, y que un nuevo tema no le quite la importancia a este evento que sucede no hace 1 año, no hace 2, a veces con semanas de diferencia. Sí. La información es tan rápida que tenemos un nuevo, porque así lo catalogan, para mí mal catalogado, un nuevo monstruo. Pero llega otro, sí, y lo que nos... Exacto, y entonces el primero ya no nos importó si encontraron más víctimas, si le dieron justicia. Y esto, repito, ¿qué pasó con estas 12 víctimas que no se le comprueban a Juana porque no hay testigos, porque no hay pruebas, pero están los cuerpos? Sí. ¿Por qué a esos no se les dio justicia? ¿Por qué esos no tienen nombre y apellido? ¿Por qué se quedan en el posibles víctimas de Juana Barraza? Deberían de ser todas, deberían, como lo repito, nombre y apellido, donde esas familias sientan por lo menos que no solo unos cuantos tuvieron justicia, sino lo tienen todas estas mujeres que curiosamente tenían la misma edad, tenían la misma victimología. Las mismas lesiones. Las mismas lesiones, exactamente. ¿Y qué pasó? Pasan los sexenios, no estamos hablando de 1800, de 1900, no estamos hablando de la época de Goyo Cárdenas, sí. Estamos hablando de la época del internet, de la investigación, de la tecnología, del ADN. ¿Qué pasa con todas estas víctimas? Que al no tener pruebas, o yo pensaría, al ya tener detenido al agresor, ya no importan, porque es un cierre, es una justificación de ya hicimos nuestro trabajo y ya está en la cárcel, así que ya para qué, es un carpetazo. Claro. Lamentable, maestra. Retomando una entrevista, estimada maestra, nos decía la doctora Rocío Orozco, una psicóloga forense, que los años más importantes de vida, incluso hay un libro que se llama, precisamente con ese título también, Los años más importantes de vida, habla de los 4 a los 6, 7 años, que es cuando el niño empieza a tener estos elementos de muchos sentimientos y que tiene que manejar las emociones. Ahora, es muy importante la prevención, estimada maestra Vilma, porque todos estos elementos que usted nos ilustró sobre el abuso, la falta de la figura materna, el abuso de parte de la mamá, la violación, la muerte de los hijos,
pues finalmente contribuye, como muchos criminólogos lo mencionan, a producir después una psicopatía y que va a terminar en un agresor, en un asesino. Porque además nosotros tenemos el concepto de tuvo falta de figura materna, falta de figura paterna. Y en el caso específico de Juana, no hubo una falta de figura materna, hubo una desviación de esta figura, donde sí estaba presente, pero no era la figura materna, era simplemente la figura de la progenitora que vivía con ella, que no le daba ningún tipo de apego, ningún tipo de seguridad, y por supuesto que empiezan a crear estos lazos o estos sentimientos de odio que en un menor solo lo pueden manejar por miedo. Su enojo simplemente es miedo, esta frustración, esta tristeza simplemente es caracterizada por el miedo a más agresión. Y a alguna persona que las agreda en menor cantidad o en menor frecuencia, ya es una persona de agrado. Porque la persona que me agrede en un nivel donde el nuevo agresor no empata y entonces me quiere más, aún habiendo nuevas agresiones. Okay. Y por esto este tipo de niñas que han sido sometidas a todas estas vejaciones, a todas estas agresiones, encuentran nuevamente un nuevo agresor que las vuelve a ser madres, es como un regalo, es como una importancia, y en el hecho de que no las maltrata o no las agrede sexualmente igual que el primero, ya las hace sentirse seguras en esta patología. Sí, claro. No es que sea la generalidad, sino en esta patología, pero tarde o temprano buscan algún elemento de seguridad, como en el caso de Juana, ser luchadora libre, pero además tener una careta donde puede esconder todo lo que verdaderamente es, y solo ella puede ver a través de este antifaz de mariposa, que finalmente la mariposa es el cambio, psicológicamente hace un cambio, sí. Y entonces esta mariposa es como el renacer. Pero desafortunadamente en el caso de Juana, el renacer fue a esta asesina serial sin conciencia, sin empatía, sin ningún grado de culpabilidad. Y atrás de ella está Juana Barraza, la madre, pero también está Juana Barraza, la enfermera, la que ayuda, la de servicio social. Entonces se juntaron, yo diría, los tres elementos perfectos para hacer de Juana el ser tan peligroso que es y poder cubrir cada una de sus etapas, la de luchadora, la de madre y la de asesina, y que ninguna de estas tres historias, una complicara a la otra, una fuera el factor de la otra. Entonces, Juana es el perfecto ejemplo del cómo una mente pequeña, sana, puede ir transformándose y puede ir encontrando el elemento exacto para sacar todo este dolor, terminando con la vida de alguien que, igual que ella, no tenía fuerza, no tenía control de su vida, no se podía defender, porque de cualquier manera los ancianos terminamos diciendo que parecen niños. Sí. Entonces sería como esa niña a la que ella está quitándole el sufrimiento de alguna manera que a ella en su momento nadie se lo quitó. ¡Wow! Me dejó usted, híjole, completamente petrificado de el análisis que hace. Y nada más para agregar algo, maestra, la metamorfosis, yo lo podría llamar así, que ella escoge la mariposa, porque hay una, como usted lo dice, una transformación, esta metamorfosis de la oruga a la mariposa, igual con ella, de una situación de agresión, después ella con la ayuda de un deporte es para evitar ser más que la agredan. Exacto. Pero después se va a lo extremo, que es esta cuestión de ser una asesina serial. Así es. Maestra, muchísimas gracias, yo le agradezco como siempre. Estamos súper contentos, digo, lo voy a decir a nombre de nuestro productor José Grajales, conocido como Pepe Chema, de que estamos muy contentos porque usted va a estar ya
en Relatos Forenses, siendo parte del equipo. Muchas gracias, para mí es un honor. No, para nosotros también, porque la gente la pide mucho, ya nos pusieron el dúo dinámico. Sí, feliz. Y pues yo le agradezco mucho porque es un debate muy, muy rico el estar platicando con usted, aportando, y que a la gente pues finalmente se le den elementos para que tengan esta curiosidad y acudan a leer libros, acudan a cursos, y qué mejor pues también tomar cursos con usted. Lo mismo, maestra, los mismos cursos, datos para la caja de comentarios, para encontrarla. Sí, serían nuestros mismos datos, y agradeciendo, bueno, a todos esta, como yo ya le llamo, esta comunidad de aprendizaje que se está haciendo, además de prevención, donde las alumnas están encontrando nuevas maneras de protegerse, no solo ellas, sino a su entorno, a su familia, y de un conocimiento hacia ellas mismas. Y ha sido, de verdad, una maravilla, y pues muy agradecidos de que sigan formando parte de Grafo Académica. Perfecto, maestra. Fíjese que, rápido le comento, sí es cierto, usted tiene mucha razón. Ha habido jóvenes, mujeres jóvenes que han agradecido por los comentarios, que el hecho de encontrar este podcast les da herramientas para saber qué hacer, o por lo menos acudir a alguna instancia que brinde cierta protección o cierto asesoramiento para que sepan qué hacer en una situación que están atravesando difícil. Exacto. Y eso es gracias a todos ustedes, incluyendo usted, de que nos da conocimiento, maestra. Muchísimas gracias. Igual a ustedes. Bueno, amigos y amigas, ya lo volviste a escuchar, es un deleite con la maestra Vilma Naranjo. Yo te agradezco mucho, tu tiempo es muy valioso. Recuerda que en la vida lo más caro es la salud y el tiempo, y eso nadie lo repone. Disfruta tú que puedes, disfruta una rica taza de café, dale un beso a mamá, si tienes a tu papá igual, disfrútalos, ámalos, porque recuerda que la vida es tan efímera que hoy estamos y mañana quién sabe. Nos vemos la siguiente, Relatos Forenses a tus órdenes. Gracias, maestra. Gracias.